Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Flores, yo soy ejecutiva de Bancolombia y para Bancolombia es un gusto enorme estar en esta tarde con todos ustedes. Hoy vamos a hablar pues en relación a la vivienda, la importancia de la vivienda y vamos a dar como unos consejos importantes a la hora de comprar esa vivienda. Entonces, a todos bienvenidos. Espero que esta información que hoy les brindamos les sirva y empecemos a consolidarnos en ese propósito de tener esa vivienda nueva o usada, sea para vivir o sea para invertir. Entonces, nuestra presentación pues es la casa de tus sueños. ¿Cuál es esa casa que soñamos? ¿Cuál es esa casa que queremos? ¿Cuál es esa casa por la cual estamos día a día encaminándonos para poder encontrar y buscar esa casa? Porque finalmente la vivienda pues no es como cuando vamos a mercar, que es algo más fácil, que ya sabemos que vamos a mirar, a comprar, sino que la vivienda pues hay un sinnúmero de cosas que debemos validar para comprar y tener esa vivienda. ¿Cuáles son los sueños que uno tiene en la vida? En la vida hay varios sueños desde que empieza la vida adulta y uno de ellos es la casa, porque la casa nos da tranquilidad, nos da bienestar, es un valor económico importante en el cual estamos construyendo nuestro presupuesto, nos da estabilidad. Y hay también una serie de sueños en la vida que es comprar un vehículo para transportarnos o una moto, viajar, estudiar. Esos son esos sueños que uno va teniendo en la vida, pero finalmente la casa será importantísima y está dentro de esos pilares de esos sueños. Y por eso para comprar esa vivienda que soñamos, que está dentro de esos sueños de proyecto de vida, tenemos que tener algo importante en mente y es qué debemos revisar nosotros para comprar una vivienda, porque es que el comprar una vivienda no es vamos hoy a la feria, eso está dentro de las cosas que hacemos, pero tenemos que organizarnos y mirar, bueno, yo cómo compro una vivienda o qué tengo que hacer para comprar una vivienda. Entonces, ¿qué debo revisar? Mis ingresos y mis gastos. ¿Cuál es mi fuente de ingresos? ¿Qué otras fuentes de ingresos yo puedo tener? ¿Qué gastos puedo cambiar yo en mi día a día? ¿Qué gastos puedo yo eliminar? ¿Cómo asegurar un resultado positivo? Hay unos denominados gastos hormiga. Los gastos hormiga son los gastos que tenemos en el día a día que decimos, esos son muy poquitos. Y se los voy a poner con un ejemplo. La botella de agua que nos compramos todos los días. Cuando vamos al centro comercial, ay no, qué zapatos tan bonitos, me los voy a comprar. Ay, le voy a comprar a mi mamá, a mi hijo, a mi esposo, o esa chaqueta, me voy a comprar para mí ese vestido. Y la invitación es, yo realmente necesito eso que me voy a comprar. De esos gastos hormiga del día a día que son 2.000 pesos, 5.000, 10.000, si yo los sumo en el mes, en el año, ¿cuánto me puedo estar ahorrando? ¿O cuánto puedo empezar a eliminar de esos gastos? Porque me dirán, habrán gastos que no puedo eliminar, pero hay unos que sí, y es invitarlos a una conciencia para ahorrar. Entonces ustedes me dirán, ¿y por qué el ahorro va unido acá? El unido ahorro en la compra, unido en la compra de la vivienda, porque por ley de vivienda no podemos prestar la totalidad de la vivienda. Y así tengamos hoy subsidios de gobierno que nos apalancan esa cuota inicial, pues si yo tengo ahorros, menos va a ser el valor que le voy a pedir al banco. Entonces nosotros podemos financiar entre el 70 o el 80% del valor comercial de la vivienda. Entonces por eso esa invitación a mirar nuestros ingresos y nuestros gastos y cómo puedo yo empezar a ahorrar, cómo puedo empezar a mitigar tantos gastos que voy teniendo. Si yo soy de los que salgo con mi familia cada 8 días a un centro comercial, pues de pronto empezar a mirar que no puedo salir cada 8 días, sino ir mermando un poco esos gastos que voy teniendo. Esa es la invitación y por eso iniciamos estas charlas, más allá de decirle al cliente, necesita este formulario, este otro formulario, es que tengamos una conciencia que tenemos que ahorrar en esa cuota inicial para esa vivienda. ¿Y cómo puedo yo empezar a eliminar esos gastos? Hoy el banco tiene
un portafolio muy amplio para que los clientes puedan ahorrar donde no hay cuotas de manejo, donde yo puedo ahorrar y no me hacen cobros, donde no me entregan tarjeta, entonces pues no puedo retirar inmediatamente, donde puedo ahorrar desde 10.000, 20.000, 30.000 pesos diarios, mensuales, quincenales. La prima se vuelve sumamente importante para ese ahorro, para esa vivienda. Las cesantías también se vuelven muy importantes para apalancar esas cuotas iniciales. Deudas, debemos mirar qué tenemos en deudas, a quién le debemos, cuánto pagamos cada mes de nuestras deudas. Hagamos un cuadrito y digamos, yo pago esta obligación, esta otra obligación, cuánto de lo que gano yo debo. Yo hago diariamente, mensualmente o quincenalmente en mis gastos y cómo puedo gestionar esas deudas para tener un flujo de caja mensual, para empezar a ahorrar. Entonces es importante mirar esas deudas que yo voy teniendo mensualmente. Ahorros, entonces es el ahorrar, lo he comentado aquí, ¿cuánto podemos ahorrar al mes? ¿Cómo puedo utilizar ahorros para solventar una situación difícil? Creo que la pandemia nos enseñó eso. Nos enseñó y el colombiano no tenemos el hábito del ahorro, no lo tenemos. Entonces es en una situación difícil, si hoy me quedo sin trabajo, tengo unos ahorros importantes o esos ahorros que estoy teniendo me están apalancando para esa compra de esa vivienda, mensualmente estoy ahorrando. Porque nosotros en la parte comercial evidenciamos cuando llegan los clientes y ellos dicen no tengo la cuota inicial, me hace falta y por capacidad no les podemos prestar todo el dinero. Entonces es importante tener una conciencia del ahorro, porque si tantas personas con un salario mínimo han tenido esa vivienda, han podido acceder a los subsidios, todos podemos acceder a esos subsidios. Es importante definir esa jerarquía o seguir nuestra jerarquía de gastos. Y es importante explicarlo en esta pirámide. Una jerarquía, un número 1 de gastos es esos gastos vitales que tenemos, esos gastos mensuales que tenemos en alimentación, en salud, en educación, que los tenemos que tener cubiertos y son los gastos pues, que se vuelven sumamente importantes en esa pirámide. Número 2, pagos de obligaciones, de créditos y de deudas. ¿Cuáles son esos pagos que constituyen, que hago yo mensualmente o quincenalmente y se convierten en un activo también? Como tercer punto, ahorro. La base para mantener la estabilidad es el ahorro, el ahorrar. Es una invitación y esta charla va muy enfocada en ese ahorro que debemos tener. Cuarto, gastos no esenciales. Ahí podemos ingresar a esos gastos hormiga, esos gastos que yo tengo, como les decía, semanalmente, diariamente, y que yo los invito a que hagamos cuentas, cuánto de esos gastos hormiga yo puedo empezar a eliminar y cuánto puedo ahorrar al mes en esos gastos hormiga. Entonces, esa es una pirámide importante que debemos tener presente para todos esos gastos y para todos esos ahorros que vamos a tener continuamente. Bueno, en Bancolombia, ¿cuáles son esos primeros pasos que tenemos para la compra de la vivienda? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener presente? Entonces aquí, revisar cuánta plata necesitas para comprar y acceder al crédito. Esa cuota inicial, ¿cuánto tengo de cuota inicial? ¿Cuánto tengo en cesantías? ¿Cuánto he ahorrado? Porque según los ahorros que tengo va a ser el valor que le voy a pedir al banco en el préstamo. Tener en cuenta los gastos legales y gastos de escrituración. Entonces, cuando vamos a comprar una vivienda, es muy importante tener presente esa vivienda, cuánto cuesta, cuánto tengo que dar de cuota inicial y empezar a buscarla según mi capacidad de pago. Entonces, la tengo que empezar a buscar según el metraje, según la ubicación de esa vivienda va a ser el valor. Entonces, si yo empiezo juicioso a buscar esa vivienda según esa capacidad de pago, esa ubicación, esos metrajes, porque dependiendo del metraje será el valor del inmueble, pues más rápido voy a materializar ese sueño de comprar una vivienda. Pero si yo hoy quiero una vivienda de 200 metros y estoy buscando esa vivienda y mi capacidad no me da para esa vivienda de 200 metros, pues más me voy a demorar en encontrarla. O si estoy buscando una vivienda en un sector de la ciudad y sé que mi capacidad de pago no se ajusta a ese sector,
entonces un poco más me demoraré en comprar esa vivienda. Entonces, por eso es importante ir y buscar, bueno, quiero vivir en este sector de la ciudad porque está el metro cuadrado en este valor, porque tengo esto de cuota inicial, porque voy a ingresar con mi esposo, con mi esposa, con mi mamá, con mi hermano al crédito. En Bancolombia pueden haber hasta 3 participantes en el crédito. El primer participante será la persona que tenga los mayores ingresos. Nuestros créditos tienen una vigencia de 36 meses. Es decir, desde que le entregamos la carta de aprobación al cliente, el cliente tiene 36 meses para buscar esa vivienda, sea nueva o sea usada. Y aquí hay una recomendación muy importante que quiero hacer. Y esa recomendación es que así hoy le entreguemos esa carta de aprobación al cliente y tengamos esos 36 meses, hasta el momento del desembolso, nosotros vamos a estudiar a ese cliente. Es decir, hoy entregamos esa carta y el desembolso del cliente la entregas para diciembre del otro año. Entonces debemos continuar con buenos hábitos de pago y con esa capacidad, porque al momento del desembolso vamos a estudiar nuevamente al cliente para ver si tiene esa capacidad para esa cuota. Y nos hemos encontrado, o yo me he encontrado, porque mi trabajo es acompañar pues a los clientes en las sucursales, cuando llegan muchos clientes y nos dicen, y empezamos a estudiar el cliente y no le da la capacidad y no le da la capacidad y el cliente nos dice, pero yo no tengo deudas, yo por qué no, pues me parece extraño, no tengo ninguna deuda. Cuando consultamos las centrales detalladas del cliente, observamos que ese cliente es cotitular de un vecino, de un amigo, de un familiar y eso le resta capacidad de endeudamiento inmediatamente. Entonces, es el llamado también a no servir de cotitulares en ninguna etapa del crédito, ni siquiera teniendo ya la aprobación vigente, porque recordemos, hasta el momento del desembolso nos van a estudiar. Entonces, es muy importante tener presente eso. ¿Cuál es esa casa preferida? Como les decía, que se ajusten esas necesidades de pago, de cuota inicial, que se acomode a mi presupuesto. Hoy Bancolombia tiene una plataforma que se llama Tu 360 Inmobiliario. ¿En qué consiste Tu 360 Inmobiliario? Y está en nuestra página y los invitamos a navegar, Tu 360 Inmobiliario. Tu 360 Inmobiliario es una plataforma de Bancolombia donde están todos los proyectos de constructoras gerenciadas con proyectos financiados. Entonces yo en la plataforma busco la ubicación de ese inmueble donde quiero comprar, el valor de ese inmueble que quiero comprar y la herramienta me va a traer pues todas esas opciones. Si marqué en Río Negro el valor de la vivienda, si marqué en Bello, si marqué en Caldas, entonces me va a traer todas esas opciones y ahí podemos encontrar esa vivienda que estamos buscando. Entonces los invitamos a navegar Tu 360 Inmobiliario, que es una muy buena opción para ayudarnos a encontrar esa vivienda que deseamos. Bueno, nosotros en Bancolombia manejamos crédito hipotecario y pues siempre nos preguntan cuál es esa diferencia con leasing. También la voy a explicar ahorita, pero entonces voy a empezar a hablar de crédito hipotecario. ¿Qué beneficios hay? Podemos sumar ingresos hasta con 3 familiares o 3 personas para que nos sume esa capacidad de endeudamiento. Ambos quedan en el crédito y ambos quedan en las escrituras. Descuentos en la tasa por compra en proyectos financiados. Aquí van a encontrar ustedes en la feria muchos constructores amigos de Bancolombia con proyectos financiados por nosotros, donde van a tener esos descuentos interesantes en la tasa de interés. Entonces es importante que esos proyectos que miren hoy, pregunten, ¿son financiados por quién? Si tienen descuentos, porque hoy por feria, pues también vamos a tener unos descuentos interesantes en tasa que se van a respetar durante los 6 primeros meses, es decir, dentro de 6 meses debe estar materializado ese desembolso como tal. Nosotros en Bancolombia tenemos acompañamiento en todas las etapas del proceso. Lo primero que hacemos es mirar o preguntarle al cliente cuál es la actividad económica que hace esa persona. Dependiendo de la actividad económica, si es empleado o si es independiente, solicitamos la documentación más los documentos pues, que debe firmar como tal. Entonces, primero miramos la capacidad de endeudamiento, es decir, el cliente tiene una capacidad de 150 o 200 millones de pesos. Le entregamos esa carta de aprobación donde esa vigencia es por 36 meses. Cuando el cliente encuentra el inmueble,
ya llega y nos dice a nosotros, pues al asesor de Bancolombia, esta es mi carta que ustedes me dieron en septiembre, ya encontré el inmueble que deseo comprar. Entonces ahí inicia un acompañamiento también porque se hace un avalúo comercial. Entonces nosotros Bancolombia acompañamos al cliente para ese avalúo comercial, acompañamos al cliente también para el estudio de títulos, donde se asigna un abogado externo del banco, pero que le colabora al cliente con todo el proceso de estudio de títulos, y ese es el acompañamiento que le hacemos al cliente. Nosotros desembolsamos los créditos con boleta de registro, hacemos todos los desembolsos y los acompañamos a nuestro cliente desde el momento de la asesoría hasta el momento del desembolso. Empezamos a estudiar una solicitud desde un salario mínimo para crédito hipotecario. Desde un salario mínimo estudiamos una solicitud, tenemos plazos hasta 30 años en pesos y en VR. Si el cliente hace algún abono en cualquier etapa después o en cualquier momento después del desembolso, lo puede hacer y no hay ningún tipo de penalización. Si quiere vender el inmueble, lo puede vender y no hay ningún tipo de penalización. Entonces tenemos esa opción que el cliente después del desembolso puede hacer los abonos que desee en su crédito hipotecario. Importante, las personas que son independientes. Bueno, me voy a volver un poquito. Las personas que son empleadas. Las personas que son empleadas simplemente solicitamos esa carta laboral que nos dé el empleador con una vigencia de esa carta no superior a un mes, donde el empleador nos dice, la señora Marta trabaja desde hace 3 años, tiene un salario mensual de tanto y su contrato es a término indefinido, y llamamos a validar esa información y pues la empresa nos corrobora eso efectivamente. Y si le pagan la nómina con Bancolombia, pues nosotros lo vamos a saber. Con los independientes, ¿qué ocurre? Los independientes es una invitación a esas personas que sean independientes. Tenemos que empezar a mirar cómo monetizamos el dinero que ganamos por la actividad comercial que hacemos. ¿Por qué? Llegan muchos independientes, por ejemplo, los rentistas capitales. No, yo tengo tantos apartamentos, pero no están a nombre de la persona. Entonces, no los tienen. No, es que están a nombre de mi hijo, pero yo soy el que recibo mensualmente el dinero. ¿Y cómo lo recibe? Bueno, pongamos el ejemplo que la persona sea dueña del inmueble. Yo soy dueño del inmueble, tengo 5 apartamentos, bueno, ¿y cómo recibe el dinero? No, me lo entregan y yo pago mis obligaciones. No tenemos manera de revisar ahí o de validar si esa persona realmente, pues, cuáles son esos ingresos. Entonces, el independiente, la invitación es a que monetice a través de su cuenta, y también pues la declaración de renta es importante, pero yo sé que muchas veces no declaramos todo eso que ganamos, pero es importante empezar a tener educación en esa parte de nuestra financiación, porque debemos validar, el banco debe validar con qué va a pagar pues ese crédito que está solicitando la persona. Entonces, a los independientes es la invitación para que empecemos a tener nuestra cuenta, a tener los ingresos en la cuenta, a tener unos buenos movimientos, unos buenos promedios, porque así nos van a prestar. Entonces, este es el crédito hipotecario, financiamos hasta entonces el 70% del valor comercial del inmueble y según capacidad de endeudamiento del cliente. Diferencias con leasing habitacional. Entonces, las diferencias, en leasing financiamos hasta el 80% del valor comercial del inmueble, entonces ahí hay un margen más grande de financiación. Y si necesitamos unos ingresos que los podemos sumar con otra persona o con otras 2 personas, que son hasta 5 salarios mínimos. Es importante tener presente eso. O sea, en hipotecario entonces financiamos el 70%, en leasing el 80% y debemos tener ingresos de 5 millones de pesos. También leasing habitacional se vuelve una opción muy importante para temas tributarios, porque si yo compro un inmueble bajo la figura del leasing habitacional, no tengo que entrar a declarar ese inmueble hasta que pague la última cuota.
Ya cuando pague la última cuota, desde que nació el crédito, marqué una opción de compra que va sobre el valor del crédito, que puede ser entre el 1 y el 20%. Entonces, cuando pague la última cuota, ese inmueble ya deja de ser de Bancolombia y pasa a ser de la persona. Entonces, por temas tributarios, se vuelve una opción muy interesante para esas personas cuya declaración de renta es alta. ¿Por qué? Porque no tengo que entrarlo a declarar inmediatamente en mi patrimonio. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el leasing habitacional. También los intereses pagados en leasing se descuentan de la declaración de renta. A través de las cuentas AFC, el leasing habitacional obtiene ese beneficio tributario donde toda esa asesoría nos la puede otorgar o brindar nuestro contador. Entonces, leasing para temas tributarios pues es una opción muy interesante. Y ya para ir terminando, les queremos contar que hoy en Bancolombia tenemos crédito para remodelación. ¿En qué consiste? Crédito para remodelación es para aquellos clientes que tienen crédito de vivienda ya con nosotros, o sea, tienen un crédito hipotecario con nosotros, están pagando ese crédito de vivienda, no hay un tiempo en que, pues no hay un tiempo límite en que el cliente esté con ese crédito, puede haber sido desembolsado hace 3, 4 meses, hace un año o hace 5. Entonces, ese crédito de remodelación es para hacer mejoras a la vivienda. ¿Mejoras de qué? Si yo quiero, por ejemplo, hacer una remodelación al baño, si quiero cambiar los pisos, si quiero cambiar las luminarias, si yo quiero de pronto cambiar la cocina, hacerle una mejora de ese inmueble, no se está pidiendo un presupuesto de obra, no se está exigiendo un presupuesto de obra, no hay un avalúo comercial que pagar de parte del cliente y tampoco hay un estudio de títulos. Y el desembolso se hace a la cuenta que el cliente nos manifieste, sea una cuenta de ahorros o corriente. El desembolso de estos créditos de remodelación es aproximadamente en un mes y medio. Y como no tiene un costo de avalúo ni de estudio de títulos, es una opción muy interesante para esos clientes que hoy tienen crédito con Bancolombia, pueden tomar este crédito para hacer mejoras a la vivienda. Entonces, hemos cambiado esas políticas para crédito de remodelación porque antes pedíamos ese presupuesto de obra. Hace aproximadamente un mes salimos con nuevas políticas y podemos tener ese crédito para remodelar o para hacer mejoras a las viviendas. No sé si alguien tiene de pronto alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto pues la resuelvo. Sí, cuéntame. Ajá. Gracias por tu pregunta, muy interesante. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Pero para responder, leasing se puede tanto para vivienda nueva como para vivienda usada. Listo, entonces las diferencias entre crédito hipotecario y leasing. Crédito hipotecario, financiamos el 70% del valor comercial del inmueble y según capacidad de endeudamiento del cliente. Leasing habitacional, ¿cuánto financiamos? Financiamos el 80% del valor comercial del inmueble y según capacidad de endeudamiento del cliente. Entonces ahí va una diferencia. Otra diferencia, también para algunos segmentos, no son para todos los segmentos del cliente. Algunos segmentos, y el segmento es el ingreso que tenga el cliente, ¿no es cierto? Se puede financiar hasta el 90%, pero no aplica para todos. Crédito hipotecario, desde un salario mínimo estudiamos una solicitud de crédito hipotecario. Leasing habitacional, necesitamos ingresos de 5 salarios mínimos. Entonces ahí va otra diferencia, pero yo para leasing puedo ingresar con otra persona al crédito para que entre ambos o entre esas personas sumemos capacidad de endeudamiento, correcto, y lleguemos a esos 5 millones. Otra diferencia, y de pronto la más importante, es el tema tributario, la declaración de renta. Nosotros en Bancolombia damos como las pautas, pero ya con el contador cada cliente mirará cómo le afecta ese leasing o cómo le beneficia también.
Entonces, para temas tributarios, leasing es una opción interesante porque si compro una vivienda bajo la modalidad de leasing habitacional, no tengo que entrar a declararla en mi patrimonio inmediatamente, sino que yo la voy declarando porcentualmente cada año y cuando ya ese inmueble, cuando yo pague la última cuota de ese leasing, ya ese inmueble pasa a ser de Leasing Bancolombia a ser de la persona. Entonces yo no la tengo que declarar inmediatamente. Nos preguntan mucho esto, como ese inmueble no está a nombre mío, sino de Leasing Bancolombia, entonces ¿quién paga la administración? ¿Quién paga el impuesto predial? Lo paga el cliente, porque quien está disfrutando de ese inmueble es el cliente, no es Leasing Bancolombia, porque incluso yo puedo arrendar ese inmueble bajo la figura de leasing habitacional. La opción de compra es sobre el valor del crédito. Hay un mito y la gente piensa que es que con leasing yo pago más. No. Cuando nace el crédito de leasing, no, porque el leasing solamente está en modalidad en pesos. Listo, solamente en pesos. Entonces, yo les iba a decir… Sí, iba a explicar, gracias, la opción de compra. La opción de compra no es sobre el valor del crédito. Entonces, si yo hice un crédito de 100 millones, la opción de compra puede ser del 1 o del 20%, la escoge el cliente, que se paga al final en la última cuota. Si yo tengo una opción de compra, si yo tengo un crédito de 100 millones y la opción de compra es del 1%, quiere decir que al final yo voy a pagar con la última cuota esa opción de compra del 1%, o sea, es de 1 millón de pesos, pero es sobre el valor del crédito, no es que yo vaya a pagar 101 millones, sino que ya está dentro del valor del crédito como tal. Entonces la gente piensa que leasing pago más, no, porque la opción de compra siempre va a ser sobre el valor del crédito. Es para que ese inmueble pase a ser de Leasing Bancolombia a ser de la persona como tal cuando pague la última cuota y no porque finalmente se hace avalúo, se hace estudio de títulos, se hace todo un proceso, es para temas tributarios. Ese inmueble no va a ser mío, sino que va a ser de Leasing Bancolombia, pero yo lo estoy pagando como una especie de arrendamiento y al final ejerzo la opción de compra del inmueble. Sí, también. También. Correcto. Ajá. Nosotros, o sea, acompañamos al cliente tanto para la vivienda nueva como para la vivienda usada. En la vivienda nueva pues hay unas ventajas importantes, que es que pues mientras yo pago esa cuota inicial, el constructor está haciendo esa vivienda como tal. Y si yo hoy compro un inmueble, no va a costar lo mismo cuando me lo entreguen en 2, en un año, entonces ahí le gano la valorización. Entonces acompañamos al cliente en la vivienda nueva, pero también en la vivienda usada. La vivienda usada encontramos viviendas más grandes, entregas inmediatas, zonas urbanas ya consolidadas, pero los acompañamos tanto en la vivienda nueva y en la vivienda usada. Y es exactamente lo que pues dije de pronto como en un momento. Si la persona es empleada, le pedimos esa carta laboral, si es independiente, miramos qué hace como independiente esa persona, radicamos el crédito y la aprobación de nuestros créditos tienen una vigencia de 36 meses. Es decir, el cliente tiene 36 meses para buscar la vivienda. Nos preguntan mucho, pero si la entrega del inmueble es para dentro de un año, ¿yo para qué voy a hacer ya el crédito? Y la invitación es hacerlo o decir al cliente, no, cuando yo tenga voy a comprar usada, pero cuando la tenga voy al banco a hacer el crédito. Lo bueno es empezar desde antes para yo saber con qué capacidad cuento. ¿No es cierto? Si, bueno, voy a empezar a buscar una vivienda de 100 millones, de 200, así voy a tener como un objetivo claro. Entonces la invitación es hacer el crédito desde antes, pues para que veamos qué capacidad tengo y les reitero,
saber, pues hasta el momento del desembolso me van a consultar, entonces tener esos buenos hábitos de pago siempre, ¿no es cierto? No endeudarme, no servirle a nadie de cotitular, no adquirir obligaciones o tarjetas de crédito. La gente se llena de tarjetas de crédito y a veces no utilizan los cupos, eso nos resta capacidad. ¿Sí respondí la pregunta? ¿Sí? Espérate que la chica levantó como primero la mano y ya. Sí, pero tendríamos que hacer una compra de cartera. Entonces, sí se puede hacer y las compras de cartera, pues, ¿qué nos tendrías que presentar? El extracto bancario, hacemos esa compra de cartera donde hacemos el avalúo, el cual no tiene costo. El cliente aproximadamente por la compra de cartera paga un valor de 80.000 pesos, pero el proceso no sería tan corto, sino que nos demoraríamos por ahí 2 meses, 2 meses y medio, pero sí lo podemos hacer siempre y cuando lo que tenemos que hacer es compra de cartera, porque tienes ese crédito con otra entidad financiera. Pero la compra de cartera no tiene ningún costo. Creo que el señor levantó la mano, alguno de los dos y después atrás. Sí. Pero ¿con quién tienes el crédito de la vivienda? ¿Y el inmueble está a nombre de quién? ¿Tuyo? Pero es que son dos cosas diferentes. Crédito de vivienda para vivienda nueva o usada, listo. Pero esa remodelación es sobre ya la garantía que tienes. Entonces ahí tendrías que hacer un libre inversión. Pues no tienes la garantía todavía. De libre inversión. ¿Pero crédito de qué? Hipotecario, sí lo puedes hacer sin problema. Sí, desde que el cliente tenga la capacidad puede tener los créditos con Bancolombia, los que quiera. Es más, me puedes decir, ve, yo ya tengo, yo estoy pagando 2 créditos con Bancolombia de vivienda, puedes tener otro crédito más si tienes la capacidad. O me digas, ve, tengo créditos de libre inversión con Bancolombia, pero no tengo crédito de vivienda, tengo 3 créditos con Bancolombia, puedes tener ese crédito de vivienda también. O sea, uno puede tener los créditos que quiera con el banco siempre y cuando tenga capacidad. Creo que iba el señor de negro y después por allí. Está del 13% efectivo anual. 13 efectivo anual. Pero les voy a explicar con un ejemplo las tasas, porque es importante. Hay 2 personas, trabajan en la misma empresa, llevan el mismo tiempo, se ganan lo mismo, pero una de esas personas tiene muy buenos hábitos de pago, tiene solo una persona a cargo, la otra persona no tiene buenos hábitos de pago, tiene varias personas a cargo, está endeudada y una tiene una mejor tasa que la otra persona. Nuestras tasas son diferenciales, son dependiendo del cliente, entonces para que lo tengan presente. Lo que pasa es que, mira, cuando estaba con Avi teníamos la tienda del inmueble, que eran todos los remates. Hoy no tenemos en el área no tenemos en Bancolombia un área de remates, porque es que a nosotros no nos interesan los inmuebles de los clientes, entonces nos interesa que el cliente pague el inmueble y se quede con él. Por eso también a veces las políticas del banco estudiamos también al cliente, porque hoy no tenemos, incluso tenemos una cartera muy sana donde no tenemos, como hace años, tantos clientes y tantos remates, entonces ya no manejamos esa información. No, es que no hay ya una área en el banco que tenga esa, porque al cliente incluso cuando llega a tener una dificultad para pagar, tratamos de ayudarle. Ahí sí tenemos un área, que es el área de cartera, donde tratamos de ampliarle entonces el valor, el plazo al cliente para que pueda mejorar, pues para que no pierda la casa y la tenga. ¿Listo? Sí, son tasas muy parecidas. Sí, señora.
No. No, en leasing la tasa, la modalidad siempre va a ser en pesos, sí. Ajá, siempre va a ser fija, no va a subir. ¿Listo? En UR, cuando los créditos son en UR, son una tasa variable que tiende a subir, pero en leasing no. No, esa plata es para el crédito que yo he pagado y al final tengo la opción de compra. O sea, yo estoy pagando como una especie de arrendamiento. No es que yo esté pagando ahí como algo, no, estoy pagando mi crédito y al final ese inmueble pasa a ser de la persona como tal o lo puede vender también. Sí, también, claro, no hay ningún problema. Ya para venderlo, entonces el vendedor tiene que ir a una sucursal y es importante manifestar que el inmueble que va a comprar tiene un crédito con Leasing Bancolombia, para que ahí nazca bajo unas figuras especiales cuando nacen el crédito internamente y no tengamos dificultades en el momento pues, del trámite como tal. Entonces, si el cliente tiene hoy un inmueble bajo la figura de leasing, lo va a vender, le dice al vendedor y el vendedor dice, voy a solicitar crédito, le dice, te recomiendo solicitar el crédito con Bancolombia, porque el inmueble está bajo la figura de leasing, entonces sale más beneficioso para el cliente porque no hay un costo de avalúo, no hay costo de estudio de títulos. En cambio, si el cliente se va para otra entidad financiera y ese inmueble que está comprando está bajo la figura de leasing, pues sí posiblemente le hacen avalúo y estudio de títulos y el cliente incurre en un gasto. Entonces, es importante la persona que vaya a hacer el crédito, la persona que sea, pues contarle muy bien a ese asesor, vea, compro inmueble nuevo, compro inmueble usado, nuevo con esta constructora, me lo entregan en tal fecha, me dijeron que es financiado por Bancolombia, y ir de la mano con ese constructor o con ese vendedor. No. Lo más importante para nosotros es la capacidad de pago del cliente, o sea, con lo que vaya a pagar, porque a nosotros no nos interesa, pues nosotros no somos un inmobiliario para quedarnos con inmuebles. No, no, para crédito hipotecario no, de pronto para ninguna de las dos, de pronto para otra modalidad de crédito en el banco, pero para crédito hipotecario no, es que tengo una vivienda de 1.000 millones, entonces téngamela en cuenta en la garantía y hágame un crédito, no, necesitamos ver esa actividad comercial que hace el cliente con la cual nos va a pagar ese crédito. ¿Listo? 20 años, sí, y en pesos. 30, hasta 30 se puede tomar. Bueno, las personas que hicieron preguntas me levantan la mano, porfis. ¿Quiénes fueron? ¿Ah? Claro que sí. No está el muchacho de Bancolombia, se me fue. Entonces, importante decirles que saquen una tarjeta de crédito con un monto no muy alto, un monto de 2 millones de pesos, de 1.500.000, así vamos sumando vida crediticia. También la factura del celular, así vamos construyendo esa vida crediticia. ¿Quiénes hicieron preguntas? Los que tengan la manito levantada. Ay, pero ¿cuál es mejor? ¿Qué tomo, leasing o crédito hipotecario? Eso también es muy del cliente como tal. Si necesito el 70%, si necesito el 80%, si tengo una declaración muy alta, entonces así necesito el 70%, me voy por el 80% porque es mejor bajo la modalidad de leasing habitacional. O sea, no hay algo que yo le pueda decir, es que es mejor leasing o mejor crédito hipotecario. No, finalmente es dependiendo de esa necesidad del cliente y es importante que ese cliente, si va a tomar un inmueble bajo la figura de leasing, pues lo hable con su contador, esas ventajas que tiene. Pero hoy no le podemos decir al cliente es que es mejor una modalidad que otra.
No, dependiendo, si no necesita todo el 70, si tengo una declaración muy alta, me voy por leasing. Tranquilo. No, desde que firmas algo que se llama contrato. No lo empiezas a pagar, o sea, una cosa es la aprobación y cuando el cliente encuentra el inmueble que nos dice, ya sé cuál es el inmueble que quiero comprar y ya tiene un avance de obra del 70%, porque no es que ya encontré el inmueble, me lo entregan por allá en un año, ya empieza el crédito, no, el crédito empieza también cuando ya le van a entregar el inmueble al cliente. Entonces, cuando se hace el avalúo, o sea, lo primero que hacemos es estudiar al cliente esa capacidad de endeudamiento, se va con esa carta de aprobación. Después vamos a validar, el cliente ya me dice, ya me van a entregar el inmueble, ya tiene un 70% de avance de obra, ya el constructor nos dio la autorización para el avalúo comercial, sí, ya nos dio la autorización, se hace el avalúo queda en el sistema, ese avalúo algunas veces tiene un costo, dependiendo si es usado va a tener un costo, si es nuevo y va con constructora que es financiada por Bancolombia no tiene costo del avalúo comercial. Y después del avalúo empieza el estudio de títulos. Entonces yo tengo un abogado asignado por el banco que me va a pedir una serie de documentos y cuando ya las tenga ya firmo el contrato como tal. Desde que firmo el contrato empiezo a pagar algo que son los seguros y ya después en el momento del desembolso es que empiezo a pagar la cuota del crédito como tal. Es que eso lo pactas es con el constructor o con el vendedor, no con el banco, porque ese 20 o 30% es para el vendedor, no para nosotros. No, lo que yo les decía, es muy importante de pronto empezar con el crédito de una vez, así la entrega del inmueble sea para dentro de un año, para dentro de 2 años, para ver cuál es esa capacidad de endeudamiento que yo tengo. Porque si voy a comprar de pronto un inmueble y necesito 150 millones y me da la capacidad de 100, entonces mirar, bueno, tengo que empezar a ahorrar más o voy a ingresar con mi hija al crédito, con mi esposo, o claro, me está restando capacidad de esta obligación que tengo en esta entidad financiera. Así, pues es como la recomendación. Sí, el leasing aplica tanto para vivienda nueva como para vivienda usada y lo que yo he explicado acá de el avalúo, estudio de títulos, aplica para ambas, para vivienda nueva, usada, para leasing y crédito hipotecario. No, no, porque es que usted paga la opción, o sea, usted va a comprar un inmueble, se lo va a comprar a la señora, ¿no es cierto? Ustedes dos pagan cuando paga el 30% y usted tiene que hacer el crédito con el banco porque hay un avalúo comercial y hay un estudio de títulos, un proceso que hacer y no porque firmemos la escritura vamos a hacer inmediatamente el desembolso. Por eso también hay un abogado que les va a ayudar a explicar un poco ese proceso como tal. Porque cuando yo empecé la charla les dije, comprar una vivienda no es como ir a mercar, que empaco en el carrito y voy y pago. Aquí, claro, hay de pronto ese sueño de comprar esa vivienda y también ese proceso como tal. Entonces, es explicarle un poco al vendedor, tengo crédito con Bancolombia, pactamos la promesa de venta para el 30%, pues para la cuota inicial, y ya se inicia el proceso con el banco donde se asigna el avalúo y el estudio de títulos con el abogado. Miren, los tiempos es muy relativo. ¿Por qué? Porque dependemos mucho de cada uno de los clientes. Pero si nos va bien en el proceso, si el inmueble no tiene ningún inconveniente, en 2 meses podemos estar sacando ese crédito. Listo. Bueno, a todos ustedes muchas gracias. Que tengan un feliz día.